Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 14, donde dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas aludió el castigo que vendrá sobre los falsos maestros. De ahí que para reafirmar la enseñanza cita aquí del libro apócrifo de Enoc. Repito, del libro apócrifo de Enoc, en donde se hace referencia al castigo final de los impíos. Y no significa esto que Judas le diese categoría de inspirado, pero la cita tomada de un no inspirado adquiere aquí autentificación y garantía al estar recogida en un escrito inspirado. El escritor hace precisión de quién es este del que recoge la profecía sobre el fin de los impíos, y para que no se confunda con algún otro de nombre parecido, dice que es el séptimo desde Adán, conforme al puesto que le corresponde en la cronología bíblica, es decir, Adán, Set, Enoc, Canaán, Matalael, Jared, Enoc. Génesis capítulo 5 y los versículos del 6 al 18. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, quedando definido de este modo para todos los tiempos venideros hasta nuestros días como el hombre que caminó con Dios. Y un dato destacable es que Dios lo llamó. Hebreos capítulo 11 versículo 5. Judas afirma que este antepasado antediluviano profetizó. Lo que quiere decir es que la profecía original fue pronunciada por Enoc en aquel tiempo y más tarde desarrollada e incorporada al libro de Enoc. La profecía le fue dada por revelación divina, pero el libro en que se recoge no es inspirado. Enoc pasa a la historia como el profeta de Dios, anunciando el juicio venidero sobre los impíos. Algunos consideran que eso se cumplió definitivamente en el diluvio. Sin embargo, al citarlo Judas en la epístola, le da proyección escatológica, de modo que sobre los falsos profetas se ha determinado un juicio del que ya habló Enoc. Y nótese que la visión profética de Enoc comienza refiriéndose a la gloriosa manifestación de la presencia de Dios, rodeado de miríadas de ángeles. El término es un indefinido numérico que se usa para referirse a una gran cantidad de algo. Dios descorrió el velo del futuro delante del profeta para que contemplase lo que ocurrirá en el futuro. Más adelante, milenios después, Juan el apóstol pudo ver la gloria celestial y en ella al Señor, seguido de huestes celestiales. Apocalipsis capítulo 19 y los versículos 11 al 14. La promesa de la segunda venida del Señor está presente en la última profecía bíblica, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. La realidad es que ciertamente viene el Señor. El profeta Enoc lo vio también rodeado de huestes celestiales. Esta es una de las características de la presencia divina, cuando por alguna razón se manifestó a los hombres, como ocurrió con la entrega de la ley
de lo que Moisés escribió. Jehová vino de Sinaí y de Seir, le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Deuteronomios capítulo 33, versículo 2. Esta visión de Enoc, concordante también con la de Moisés, es afirmada por el profeta cuando dice: «Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Zacarías capítulo 14, versículo 5. Los santos ángeles acompañarán a Jesús cuando vuelva. Mateo capítulo 25, versículo 31. Sin embargo, los creyentes también le acompañarán cuando se cumpla ese tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 4 y la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. En las profecías sobre la venida del Señor se aprecia la presencia de los ejércitos celestiales que le acompañarán. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Las profecías relacionadas con el juicio de los perdidos contemplan a los ángeles junto al Señor, cuando dice: «Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos». Daniel capítulo 7, versículo 10. Judas, por tanto, presenta la realidad futura del juicio que está determinado y anunciado sobre los pecadores incrédulos, que incluye a los falsos maestros. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: «Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». La venida del Señor, a la que Judas se refiere aquí, no tiene propósito salvador, como la primera, sino juicio. Ya que el escritor ha anunciado ese juicio anteriormente, lo confirmó con los ejemplos de los 3 apóstatas registrados en la Escritura. Luego lo ilustró con las 5 metáforas tomadas de la vida ordinaria. Y ahora lo confirma apelando a la profecía que anunció la acción judicial de parte de Dios contra todos. Es algo que ha sido anunciado en los escritos del Nuevo Testamento, como por ejemplo en la Epístola a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. La soberanía divina se pone de manifiesto en todos los aspectos, tanto en el hecho de determinar el modo de salvación como en cuanto a lo que está establecido inexorablemente para la vida de todos los hombres. El Creador estableció un destino que alcanza por igual a todos los humanos, sin excepción alguna. Y esa determinación fue comunicada al hombre en el momento de pecar. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuites tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Luego del pecado de Adán, Dios reservó a todos los hombres que mueran una sola vez. A causa de la universalidad del pecado, todos los hombres mueren. Romanos capítulo 5, versículo 12. Tras de la cual solo queda la resurrección para vida o para muerte. Junto con la muerte establecida para todos, está también el juicio que alcanza a todos, la redención de cuentas que manifestará la perfecta justicia de Dios
en el destino definitivo de los humanos. El resultado del juicio será condenatorio para quienes no hayan recibido la salvación por gracia mediante la fe. Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 11 al 15. En el sentido de un juicio para condenación que se producirá al final de los tiempos, para todos los incrédulos, el creyente está exento, puesto que todo su pecado fue juzgado ya en Cristo, llevándolo sobre él a la cruz. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ya que por su muerte nosotros tenemos vida y vida eterna. Sin embargo, la determinación divina se cumple también para los creyentes, no en sentido condenatorio, pero sí en el de rendición de cuentas. Esto tiene que ver con el tribunal de Cristo, segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 10, ya que Judas afirma que los falsos maestros comparecerán ante el tribunal de Dios. Y nótese que la retribución a causa de las obras impías que los hombres perversos hayan cometido serán puestas de manifiesto en el día del juicio. Todos ellos quedarán convictos, demostrándose la culpabilidad personal en aquello que hicieron. También es de notar que algunos comparecerán buscando la justificación de buenas obras que, según ellos, han hecho durante su vida cuando digan al Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? A estos todos el juez divino les declarará: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Entre este tipo de persona estarán también los falsos maestros, que sin duda alguna, usando parcialmente las verdades de la fe cristiana, y habrán hablado de Cristo a su manera. Pero no les quedará otra opción que reconocer las obras impías que hicieron en su vida. ¿Acaso procurarán buscar disculpas a su pecado que les permita escapar al resultado del juicio de Dios? Usaron el nombre de Dios, pero lo hicieron, y note esto, en vano. Tampoco debe de olvidarse que Judas puso el ejemplo de Balaán, que profetizó en el nombre del Señor, pero nunca fue salvo, incluyéndolo entre los réprobos. Versículo 11. Simplemente se había alquilado como profeta, pero es la expresión del engaño y de la codicia. ¿Acaso usaron el nombre del Señor? Pero sin embargo lo estuvieron usando para dar credibilidad al mensaje, pero nunca fueron enviados por él para hablar en su nombre. La presentación de la realidad de sus obras será suficiente para dejarlos convencidos de la justicia divina que actuará entonces en contra de ellos. Y note que no solo serán juzgados por sus obras, sino por sus palabras, ya que todos ellos usaron palabras duras contra el Señor. Son las malas enseñanzas salidas de un corazón perverso, ya que los falsos maestros enseñaron asuntos contrarios a la verdad bíblica y, entre otras cosas, negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Toda palabra maligna o maliciosa que hablen los hombres tendrá su juicio delante del tribunal divino. Mateo, capítulo 12, versículo 36. Son simplemente palabras que no han servido para llevar fruto para Dios. Y es que el progreso divino sobre la impiedad sigue un hilo conductor. El árbol malo
no da buen fruto. El corazón perverso no produce cosas buenas. Las palabras perversas son plenamente contrarias a Dios. Esas palabras note que entran de lleno en el aspecto de las corrompidas que no edifican. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ya que lo que no edifica, destruye. No hay neutralidad en las palabras de los hombres. O son positivas conforme a la voluntad de Dios, o son negativas en oposición a ellas. Es el día de la perdición, como Enoc anunció, en el que todos los impíos quedarán manifiestos delante de Dios. El juez será aquel a quien despreciaron con sus hechos y negaron con sus palabras. Abraham le llamó el juez de toda la tierra. Génesis capítulo 18, versículo 25. Pero el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. Entonces, toda lengua confesará, doblada las rodillas, que Jesús es el Señor. Y en esa ocasión, la misma ocasión judicial de Dios tributará gloria a su nombre, porque es justo. Filipenses capítulo 2, y los versículos 9 al 11. También nótese que el versículo concluye con lo que pudiéramos llamar la sentencia judicial. Dios los condenará eternamente porque son pecadores impíos. Estos que no han tenido a Dios en cuenta están acumulando ira divina para el día del juicio. Romanos capítulo 2, versículo 5. La sentencia de condenación es justa y todos han de reconocer que su destino de condenación eterna es a causa de la práctica del mal y de la expresión de palabras corrompidas. Continuará con el versículo 16, donde dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí Judá cierra el párrafo en el que se ocupa de los falsos maestros, que están entre los pecadores impíos del versículo anterior, dando a los lectores algunas características que le son comunes para que sea posible identificarlos. Y la primera característica es que son murmuradores. Este adjetivo en esta forma aparece solo en Judas para referirse a los que son murmuradores y por tanto murmuran. Este es el término que se usa también en la Biblia de los 70 para referirse a las murmuraciones de Israel contra Dios en el desierto, como señala Éxodo capítulo 16, versículos 7 al 9 y Números capítulo 14, versículo 29. Ya que los perversos son siempre dados a la murmuración. Lo mismo que en los tiempos de Jesús, quienes murmuran son adversarios suyos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41. Murmurar es hablar entre dientes, manifestando disgusto por algo, y también es conversar en perjuicio de una persona ausente, censurando por otro lado sus acciones. No cabe duda que el sentido primario de la interpretación del término en este versículo se debe aplicar a la murmuración, hablando mal de la ley de Dios, es decir, contra la verdad bíblica, ya que estos perversos hablaban suavemente, entre dientes, a los hombres, entre los que se encontraban también los creyentes, para desprestigiar la Escritura, torciendo así la doctrina. Pero también podría comprender el hablar en contra de otro. De este pecado común en la iglesia primitiva, según el testimonio bíblico, escribe
ampliamente Santiago cuando habla de la lengua, esto es, de las palabras mal utilizadas, ya que generalmente los falsos maestros usan el desprestigio para apartar de los creyentes a los verdaderos maestros bíblicos, ya que a estos no les interesa que mantengan la verdad revelada que en muchas ocasiones afecta a los principios dogmáticos que sostienen, por lo que es bueno para ellos desprestigiar al maestro, para que la palabra de verdad no alcance a otros, derivando en un perjuicio para el engaño. Los judíos de los tiempos de Cristo, especialmente los fariseos que murmuraban de Jesús, condenaban a los discípulos, formulando una nociva pregunta sobre ellos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Marcos capítulo 7, versículo 5. El problema de ellos no era tanto el quebrantamiento de un mandamiento de la ley, sino el no acatamiento a las tradiciones de los ancianos, a la que daban tanto o más valor que a la Escritura. Esta condenación de los fariseos dio ocasión a una de las más duras manifestaciones de Jesús contra el fariseísmo. Respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque, dejando el mandamiento de Dios, os afanáis a la tradición de los hombres. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. El objeto de la murmuración eran los discípulos, pero el objetivo de ella era el Señor mismo. Quienes están empeñados en murmurar de los creyentes, buscando faltas en cada uno para acusarles, están buscando un pretexto contra el Señor de ellos, ya que quien murmura de un creyente está siendo instrumento del acusador de los hermanos, que es Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 15. Si alguien, haciéndose pasar por hermano o llamándose de ese modo, es un malediciente, debe ser excluido de una relación de amistad con él. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Los fariseos de los tiempos de Jesús eran murmuradores contra él, y las palabras condenatorias de Cristo contra ellos obedecían a que prescindían de los mandamientos de Dios, poniendo en su lugar mandamientos de hombre y tradiciones del sistema religioso. Nótese que modificar la escritura en base a una tradición es una expresión propia de la apostasía, cualquiera que sea la tradición y el valor histórico que se le dé. Y una segunda identificación es que el falso maestro es querelloso. El sentido del adjetivo es aplicado a quien es disconforme y rencilloso. Estos son los que salen de sí mismo para luchar con otros, aquellos que echan la culpa a otros de cuanto no les gusta, ya que suspiran por lo que no tienen y además desprecian lo que le ha sido dado. El ejemplo de los ángeles caídos que dejaron sus moradas es un buen ejemplo de querellosos que no están nunca contentos con su situación. Para él todo está mal y se quejan de que no se les tiene en cuenta para ser líderes en la obra. El verdadero creyente no se queja del papel que tiene en su vida espiritual e incluso en el mundo, sabiendo que el Señor está en el control de todo. Cualquiera que sea el estado en que se hallen, sienten en ellos el gozo del Señor. Filipenses
capítulo 4, versículo 11. En el ámbito eclesial, el querelloso no está conforme con lo que tiene y critica a los demás creyentes por ser fieles a la fe manifestada en la Escritura, por ser fieles a Dios, contentos con su situación, ayudadores con los hermanos. Y nótese que añade Judas que estos andan conforme a sus concupiscencias, es decir, con sus deseos personales, lo que orientan su forma de vida. Entonces, alejados de la palabra, luchadores contra ella, no tienen otra forma de comportamiento que lo que hace de su propia codicia. Estos entran de lleno en lo que escribió el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Podría ser que aparentemente religiosos, pero en realidad son mundanos, ya que viven en sus propias concupiscencias. Y estos reverdes, al despreciar la verdad revelada, viven siguiendo los deseos naturales del hombre, no regenerado, buscando cualquier tipo de placer para satisfacer, por otro lado, sus pasiones. La presencia de esto es una evidencia bíblica sobre los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 5. Aprovechando cualquier motivo para alejarse de Dios y su palabra, note que, además de esto, su boca habla cosas infladas, es decir, son conversadores arrogantes. No hace falta mucha explicación a la frase, ya que son aquellos que se jactan de sus conocimientos superiores a los de cualquiera de sus oyentes pudiera tener. También los consideran que sólo ellos son capaces de interpretar correctamente la Escritura. Los que no admiten discusión alguna a sus palabras, de otro modo, son aquellos que tienen un lenguaje presuntuoso que pretende cautivar a quienes les escucha. Muchos de los falsos maestros tratan de seducir a los cristianos con promesas de libertad, siendo ellos mismos, por otro lado, esclavos de corrupción. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Ellos proponen libertad a los creyentes de la esclavitud de la doctrina bíblica, para llevarlos a la peor de ellas, la esclavitud de la doctrina de demonios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y finalmente Judas pone al descubierto la razón de ese comportamiento, ya que son aduladores, buscando de esta manera el propio provecho. Están buscando su fama, están buscando su nombre, a costa de alabar a las personas de quienes pudiera obtener algo. La pasión por el aplauso, los honores personales, la admiración hacia las personas es característica del apóstata. Y note que retira la gloria a Dios para de este modo usurparla él mismo. Estos falsos maestros siguen estando presentes entre los cristianos y calificándose a sí mismos como grandes maestros. Estos se apoderan de la Iglesia desplazando el servicio de vocación que el Espíritu despierta en los verdaderos maestros. Son los que se consideran príncipes de la Iglesia, los que actúan como diótrefes, los que tratan de alabar a las personas para obtener los púlpitos rentables y los puestos más codiciables en la organización religiosa. También son hábiles manipuladores para sacar provecho de otros. Cualquier cosa le interesa, menos predicar la palabra para edificación de quienes los escuchan. Pudiera ser que transitaran felices
gozándose en sus propios y mundanos logros, pero no debieran de olvidar que todos son pecadores, serán traídos a juicio como Dios ha determinado. A una vida gloriosa para los hombres sucederá una eternidad angustiosa en el infierno. 4 notas han sido suficientes a Judas para hacer una perfecta descripción de estos malvados, a fin de que no sean capaces de engañar a los creyentes. Y Judas despierta el interés de los creyentes sobre la venida del Señor para juzgar a los impíos. Puede ser que, aparentemente, retarde esa venida, pero en el programa de Dios, el final de los impíos está determinado. Podemos tener segura esperanza, aunque, porque Dios ha reservado para sí que no conozcamos el momento en que se producirá. Amigo y amiga oyente, suelen haber personas en los días de hoy que siguen siendo como las que describe Judas en el versículo 16, cuando dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Son muchas las personas en la actualidad que andan según sus propios deseos. Y el resultado es que son personas insatisfechas, son personas querellosas. Y todo esto es por no reconocer su propio estado en el cual ellos andan. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino a la tierra y dio su vida a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, deja que Jesús cambie tu vida, te dé gozo y paz y camines con Él. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y acompáñame. Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he utilizado personas para sacar provecho de ellas, que han dado en mis propios deseos, sin importarme a quién podía causar daño. Son muchos los pecados que tengo y por ellos te pido, absolutamente por todos, perdón. Perdóname. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.